Signo de interrogación temperatura. Signo de interrogación emociones. 2. Ritmo, es el tiempo de separación entre latidos. Puede ser. Signo de interrogación rítmicos o regulares. Signo de interrogación arrítmicos o irregulares. 3. Intensidad, es la fuerza de la sangre en cada latido. 4. Alteraciones del pulso. Signo de interrogación taquicardia, valores superiores indican aumento de la frecuencia cardíaca. Signo de interrogación bradicardia, valores inferiores indican descenso de la frecuencia cardíaca. Signo de interrogación arritmia, cuando se detectan anomalías en el ritmo o en la regularidad de las pulsaciones. Medición del pulso, se percibe ejerciendo una ligera presión sobre la arteria hasta que se siente cada latido en las yemas de los dedos. Es fundamental no emplear el dedo pulgar al realizar la medición, ya que éste posee su propio latido y puede inducir a error. Asimismo, para medir correctamente la frecuencia cardíaca, lo ideal es que el usuario permanezca en reposo. La arteria sobre la que se mide el pulso con mayor frecuencia es la arteria radial, ubicada en la cara anterior de la muñeca por debajo del dedo pulgar, si bien puede ser tomado en múltiples arterias. 3.3. Respiración. A la hora de analizar la respiración, además de la frecuencia podemos valorar 1. Tipo de respiración, valoramos si es normal, abdominal o costodiafragmática. 2. Simetría, valoramos si ambos lados se mueven simétricamente. 3. Ritmo, en ausencia de patología, la inspiración es más corta que la expiración. 4. Profundidad de la misma, se valorarán 4 características. Signo de interrogación frecuencia, número de inspiraciones por minuto, 12-16 rpm. Signo de interrogación ritmo, regularidad entre los movimientos inspiratorios y respiratorios. 183. Signo de interrogación profundidad, cantidad de aire que entra o sale con cada movimiento respiratorio. Signo de interrogación simetría de los movimientos, consiste en la elevación y descenso de la caja torácica. Por igual. En la medición de la frecuencia respiratoria, es importante que la persona no perciba que se le está observando los movimientos, puesto que puede variar el ritmo, frecuencia, y la profundidad. Valorar el ritmo y características de la respiración, observar cualquier variación del ritmo respiratorio. Observar signos de dificultad respiratoria. 3.4. Tensión arterial. La presión arterial, PA, o tensión arterial, TA, es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar. Se diferencian 2 tipos. 1. Sistólica, entre los 120 y 140 milímetros Hg. 2. Diastólica, entre los 70 y 90 milímetros Hg. Para medir la TA se utiliza el esfigmomanómetro y el fonendoscopio. Procedimiento. 1. Asegurar que el usuario se halla en reposo, realizar las mediciones siempre con el mismo esfigmomanómetro. 2. El usuario debe estar sentado o tumbado. 3. Poner el brazo del usuario a la altura del corazón y que lo mantenga en reposo. 4. Poner el manguito sobre el brazo desnudo, justo por encima de la flexura del brazo. 5. Colocar la membrana del fonendo en la flexura del brazo, inmediatamente debajo del manguito. 6. Cerrar la válvula y bombear la pera hasta que se alcance una presión mayor de la posible esperada, 200 milímetros Hg aproximadamente. 7. Abrir la válvula, soltando lentamente el aire y escuchar atentamente cuando el latido sea audible. Anote la presión, que es la TA máxima o sistólica que marca el manómetro. Seguir desinflando. Cuando el latido deja de oírse, anote de nuevo la presión, que es la TA mínima o
Diastólica. 4. Aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios. 4.1. Primeros auxilios. Se denominan primeros auxilios a aquellas actuaciones o medidas que se adoptan inicialmente con 184. Un accidentado o enfermo repentino, en el mismo lugar de los hechos, hasta que llega asistencia especializada. En la mayoría de los casos, la primera persona que atiende una situación de urgencia o de emergencia no es un sanitario. Por ello, sería conveniente que todos tuviéramos una serie de conocimientos básicos acerca de qué hacer o no ante estas situaciones. Para prestar primeros auxilios no se necesita contar con equipos especializados. Basta con un botiquín, es más, en muchos casos, el mismo ni siquiera será necesario. Es importante que la prestación de los mismos sea correcta y eficaz, ya que de ello puede depender la evolución del paciente. Objetivos de los primeros auxilios. Signo de interrogación: evitar la muerte. Signo de interrogación: impedir el agravamiento de las lesiones. Signo de interrogación: evitar más lesiones de las ya producidas. Signo de interrogación: aliviar el dolor. Signo de interrogación: evitar infecciones o lesiones secundarias. Signo de interrogación: ayudar o facilitar la recuperación del lesionado. Pauta general de actuación: conducta PAS. Protege: hay que hacer seguro el lugar del accidente, teniendo en cuenta que es preferible alejar el peligro, que movilizar al accidentado. Si ello no fuera posible, solo entonces se debe proceder a alejar al accidentado, movilizándolo. Avisa a los servicios de socorro 112. Los profesionales que atiendan nuestra llamada nos interrogarán al respecto. Signo de interrogación: identificarse. Signo de interrogación: informar acerca del lugar exacto. Signo de interrogación: especificar el tipo de accidente y circunstancias que pueden agravar la situación, intoxicación, quemaduras térmicas o químicas, etc. Signo de interrogación: informar acerca del número de heridos y estado aparente, conscientes, sangran, respiran, etc. 185. Es importante mantener libre la línea telefónica utilizada para la comunicación del accidente. Mientras se espera la ayuda, se puede empezar a socorrer. Socorre, aplicando tus conocimientos de primeros auxilios. Se debe actuar teniendo presente estas prioridades, por lo que es imprescindible la valoración del accidentado antes de cualquier actuación. Y, en caso de accidentes múltiples, no atender al primer herido que se encuentre o al que más grite. Prioridad inmediata: problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más de una fractura importante. Prioridad secundaria: quemaduras graves, lesiones de columna vertebral, hemorragias moderadas. Accidentados conscientes con lesiones en cabeza. Prioridad terciaria: fracturas leves, contusiones, abrasiones y quemaduras leves. Última prioridad: defunciones. La persona que presta los primeros auxilios debe tener unos conocimientos básicos. De no ser así, es mejor abstenerse de actuar. Intervenciones inadecuadas pueden incluso agravar la situación. 1. Actuar con tranquilidad y rapidez. 2. Hay que intervenir con premura, pero manteniendo la calma en todo momento y transmitiendo serenidad a los demás y a la víctima. 3. Tranquilizar al herido, dándole ánimo y mitigando su preocupación. 4. Evitar mover al accidentado, salvo causa de fuerza mayor como incendio, inmersión, etc. Y, en todo caso, con gran precaución. Es necesario examinar bien al herido, sin tocarle innecesariamente. 5. Mantener al herido caliente, abrigarlo, y aflojar las ropas que opriman. Evitar dar de comer o beber al accidentado. 6. Apartar a los curiosos. 4.2. Intoxicaciones.
Algunos productos, si penetran en el organismo, aunque sea en pequeñas cantidades, son peligrosos para la salud. Sus efectos nocivos pueden aparecer de forma inmediata, accidente, o tras un largo periodo de tiempo, enfermedad. Tóxico, cualquier sustancia que, si penetra en el organismo en una cantidad suficiente, es capaz de producir efectos adversos en el organismo. Vías de entrada de los tóxicos en el organismo. 186. Signo de interrogación cutánea, a través de la piel y mucosas. Signo de interrogación respiratoria, por inhalación a través del sistema respiratorio. Signo de interrogación digestiva, por ingestión. Signo de interrogación parenteral, a través de heridas o discontinuidades de la piel. Signo de interrogación intoxicación, es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, veneno, que causa lesión o enfermedad y, en ocasiones, la muerte. Se debe evitar comer o beber en las zonas donde se manejen productos químicos y almacenar alimentos destinados al consumo humano junto a los mismos, pues estas prácticas pueden dar lugar a ingestas significativas de diversos tóxicos. También se deben proteger adecuadamente las zonas de piel que puedan entrar en contacto con productos químicos, pues hay tóxicos que penetran vía dérmica en cantidades importantes y productos, que sin ser tóxicos, pueden causar enfermedades y trastornos varios, dermatitis, sensibilización cutánea, eczema, etc. Sintomatología general de las intoxicaciones. 1. Extrema debilidad y fatiga. 2. Malestar, sensación de mareo. 3. Náuseas y o vómitos, dolor abdominal, diarrea. 4. Tos, dificultad respiratoria que puede llegar a parada cardiorrespiratoria. 5. Lagrimeo, visión borrosa. 6. Dolor de cabeza, confusión, pérdida del conocimiento, convulsiones. 7. Quemaduras en labios y alrededor de la boca en forma de manchas blancas o amarillentas en caso de ingestión de productos químicos de tipo corrosivo, como la lejía. Actuación ante las intoxicaciones. Proteger. 1. Si el accidentado está en un recinto cerrado, pozo, fosa séptica, laboratorio etc., es imprescindible, antes de entrar, protegerse con mascarillas filtrantes adecuadas al producto que supongamos causante del accidente o un equipo de respiración autónomo. Si no estamos seguros de que estamos bien protegidos, dejaremos que el rescate lo efectúen los bomberos. 2. En caso de incendio, si hay humo denso, entraremos agachados o arrastrándonos por el suelo, con un trapo húmedo protegiendo boca y nariz. 3. Evitar encender fuego o accionar interruptores de luz, porque pueden provocar explosiones. 4. Retirar al accidentado del ambiente tóxico. 187. Avisar. 1. Averiguar el producto causante, mediante los datos del envase, por ejemplo, y llamar a los servicios de urgencias 112 y o al Instituto Nacional de Toxicología. Socorrer. 1. Tranquilizar al accidentado. 2. Administrarle oxígeno si se dispone del mismo. 3. Colocarle en un lugar bien aireado y libre del tóxico. 4. Controlar periódicamente sus constantes vitales y si fuera necesario, practicar reanimación cardiopulmonar. 5. Si el accidentado está inconsciente, colocarlo en posición lateral de seguridad para que, si vomita no aspire los vómitos. 6. Trasladarle al hospital y evitar que se enfríe. 4.3. Traumatismos. Vendajes e inmovilizaciones. Los traumatismos son un tipo de lesión muy frecuente que, por otra parte, raramente ponen en peligro la vida del accidentado, pero sí pueden conducirle a un estado de shock como consecuencia del dolor. No son prioritarios en la atención de urgencia. Por otro lado, puede darse la circunstancia de que el accidentado sea un politraumatizado y tener
Varios tipos de lesiones, algunas de mayor gravedad que la traumatológica en sí, que requieran atención prioritaria. En la actuación ante los traumatismos hay que tener siempre presente tres premisas básicas. 1. Valorar al accidentado, signos vitales, consciencia, respiración, circulación, etc. Y proceder a practicar reanimación cardiopulmonar, RCP, si fuera necesario. 2. Ante lesiones traumáticas, inmovilizar la zona afectada. 3. Trasladar en condiciones adecuadas. Aplicar la conducta PAS. 1. Hacer seguro el lugar de los hechos para el accidentado y para el socorrista, pedir ayuda y socorrer al herido. 2. Llevar a cabo la evaluación del accidentado, primaria y secundaria, a fin de priorizarla. Actuación. Evitar cualquier movimiento innecesario que pudiera ocasionar otras lesiones añadidas. 3. En fracturas abiertas, cubrir la herida con apósitos o pañuelos limpios, antes de inmovilizar. Tener presente el peligro de infección que conllevan estas fracturas. 188. 4. No moverlo antes de inmovilizar la fractura. 5. Inmovilizar la fractura en la misma posición que la encontremos, nunca intentar realinear el miembro fracturado. Especial cuidado en fracturas de cráneo y columna vertebral, no mover. Solicitar ayuda sanitaria o trasladar a un centro sanitario de la forma más estable posible. La inmovilización, reducir el movimiento, evitar el empeoramiento de la fractura, prevenir complicaciones por daños de estructuras vecinas, aliviar el dolor y evitar el shock. Actuación. 1. Tranquilizar al accidentado y explicarle cualquier maniobra que tengamos que realizar antes de llevarla a cabo. 2. Quitarle anillos, relojes, descubrir de ropa la zona afectada, cortándola si fuera preciso. 3. Inmovilizar, colocar una férula. Hay dos técnicas. Signo de interrogación. Utilizar el cuerpo del accidentado como soporte con ayuda de pañuelos en forma de vendas, pañuelos triangulares, etc. Ejemplos: fractura de clavícula, de dedos de la mano, de extremidad inferior. Utilizar elementos rígidos o férulas, que pueden ser improvisadas con tablas, palos, cartón. Formas de llevar a cabo diversas inmovilizaciones. Signo de interrogación F. De costillas, no colocar vendaje alguno. Se trasladará al herido semisentado o acostado sobre el lado fracturado. Signo de interrogación F. Del brazo, se colocarán dos férulas, una desde el hombro hasta el codo y otra desde la axila hasta el antebrazo, que se sujetarán con vendas. Además, con un cabestrillo sujeto al cuello se mantendrá el antebrazo cruzado delante del pecho. Signo de interrogación F. De codo, si no puede doblar el codo, se colocará una tablilla desde la axila hasta el antebrazo. Si puede doblar el codo, se sujetará el brazo sobre el pecho con un cabestrillo. Signo de interrogación F. De antebrazo, colocar el antebrazo entre dos tablillas sujetas y sostenerlo cruzado delante del pecho con un cabestrillo. Signo de interrogación F. De cadera, inmovilizar con una férula que vaya desde la axila hasta el pie y con otra desde la ingle hasta el pie. Signo de interrogación F. De fémur, se inmoviliza prácticamente igual que la anterior. Si no se dispone de férulas, se vendará la extremidad afectada, con cuerdas, cintas, junto a la sana, desde la cintura hasta los pies. 189. Fracturas especiales. 1. Fractura de la base del cráneo. El cráneo alberga en su interior el sistema nervioso central. Las fracturas de la base del cráneo suelen ser debidas a traumatismos cráneoencefálicos, causados generalmente por accidentes de circulación o caídas. Síntomas. Signo de interrogación. Pérdida del conocimiento, no se da en todos los casos. Signo de interrogación. Pupilas asimétricas, de distinto tamaño.
Signo de interrogación: salida de sangre o de un líquido claro, como agua o blanquecino, líquido cefalorraquídeo. Por el oído o por la nariz. 2. Fractura de la columna vertebral: en el interior de la columna vertebral se aloja la médula espinal y los nervios raquídeos que salen de ella e inervan todos los músculos del cuerpo. Ante cualquier traumatismo localizado en el tronco, tórax y abdomen, se debe tener en cuenta que puede existir una fractura de columna. Todas las fracturas de columna son graves, pero las del tracto cervical revisten una especial gravedad, porque pueden producir la paralización de las 4 extremidades del paciente, tetraplegia, e incluso la muerte. Síntomas. Signo de interrogación: dolor intenso. Signo de interrogación: disminución o pérdida de la sensibilidad y movilidad de las extremidades, en función de la localización de la fractura. Actuación en ambas situaciones. Signo de interrogación: evaluación y actuación según prioridad de las lesiones. Signo de interrogación: inmovilización, no tocar o mover al herido, salvo fuerza mayor. Signo de interrogación: si está consciente, indicarle que debe permanecer inmóvil. Signo de interrogación: no limpiar la sangre del oído, en su caso. Signo de interrogación: pedir una ambulancia, para trasladarlo en condiciones adecuadas. Signo de interrogación: permanecer a su lado, controlando conciencia, respiración y pulso, abrigarlo para que no se enfríe y darle apoyo psicológico. Signo de interrogación: en caso de tener que movilizarlo, se debe intentar evitar cualquier movimiento que provoque, agrave o haga definitiva una lesión medular. Signo de interrogación: algunas premisas de actuación serían, no provocar la flexión de su espalda, no doblar nunca 190 al herido, no hacerle sentarse, ni transportarlo cogiéndolo de las axilas y rodillas. No flexionarle ni girarle la cabeza. Signo de interrogación: moverle lo imprescindible, y siempre formando un bloque rígido cabeza, cuello, tronco, extremidades. Signo de interrogación: los movimientos deben ser suaves y sincronizados. Signo de interrogación: trasladar al herido sobre superficie dura, camilla, tablón, puerta, acostado boca arriba, rellenando los huecos con almohadas u otros elementos blandos. Signo de interrogación: para colocar al herido en la camilla se necesitan como mínimo 4 personas, lo ideal serían al menos 5, mientras 3 o 4 sujetan y elevan con movimientos suaves y sincronizados el cuerpo en bloque, otra deslizará la camilla debajo del cuerpo. Si no disponemos de estos medios, solo moveremos al accidentado si es imprescindible. Signo de interrogación: acompañarle en todo momento, controlando sus constantes vitales, conciencia, respiración, pulso, etc. periódicamente. 4.4. Técnica de reanimación cardiopulmonar. La parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, de la respiración y de la circulación. La reanimación cardiopulmonar, RCP, es un conjunto de maniobras estandarizadas de desarrollo secuencial, cuyo fin es sustituir primero y reinstaurar después, la respiración y la circulación espontánea. El cese de la circulación durante más de 3 minutos, con la consiguiente interrupción de la llegada de sangre oxigenada a las células, puede provocar daño cerebral irreversible. A partir de los 5 minutos puede producirse la muerte. Cuando debe aplicarse la R.C.P, reanimación cardiopulmonar. Signo de interrogación ante una parada cardíaca o respiratoria. Signo de interrogación: excepto que, la parada sea consecuencia de una enfermedad terminal, existan signos de muerte biológica, rigidez, livideces. El paciente lleve más de 10 minutos en parada sin haber recibido la RCP básica. Signo de interrogación: casos excepcionales en los que la RCP puede ser útil tras un tiempo superior a 10 minutos. Permitiendo una recuperación sin secuelas neurológicas son paradas por ahogamiento.
Hipotensión o intoxicación por barbitúricos. Actuación ante una parada cardiorrespiratoria. Secuencia de la RCP. Garantizar la seguridad del reanimador y víctima. 191. 1. Buscar respuesta, valorar la consciencia, preguntar al accidentado en voz alta si se encuentra bien. Si no responde, sacudirle suavemente por los hombros o provocarle un pequeño estímulo doloroso, como un pellizco en brazo, a la vez que se insiste en preguntarle si se encuentra bien. 2. Si no responde. Signo de interrogación. Pedir ayuda. Signo de interrogación. Avisar al 112. Signo de interrogación. Si la causa probable de la inconsciencia es un problema respiratorio derivado de traumatismos, ahogamiento, asfixia, intoxicación por alcohol y drogas, o si la víctima es un niño, lo prioritario es la RCP, que debe aplicarse durante 1 minuto antes de ir a pedir ayuda. Signo de interrogación. Abrir la vía aérea y mantenerla permeable, mirar el pecho de la víctima y acercarla cara a su boca para ver los movimientos del tórax, oír los sonidos respiratorios, y sentir la salida de aire en la mejilla. Mirar, escuchar y sentir, ms, unos 10 segundos. Para determinar si respiran normalmente. Signo de interrogación. La respiración adecuada implica presencia de circulación, por lo que, si existe, habría que colocar al accidentado en posición lateral de seguridad, PLS, excepto si se sospecha lesión cervical. Signo de interrogación. Si no respira, solo inspira bocanadas ocasionales o hace débiles intentos de respirar, o se tienen dudas, se debe pasar a la reanimación cardiopulmonar propiamente dicha, que consiste en una combinación de respiración artificial boca a boca y masaje cardíaco externo. 3. Secuencia de la RCP. Signo de interrogación. Se comenzará con 2 insuflaciones. Signo de interrogación. Se darán 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones y así sucesivamente. Relación 32. Signo de interrogación. Valorar la respiración cada 10 respiraciones, o cada minuto. Signo de interrogación. No parar más de 10 segundos. Mantener la RCP hasta 1. Llegada de ayuda. 2. Recuperación de la víctima, en cuyo caso, si no se sospecha lesión cervical, se la colocará en posición lateral de seguridad, P.L.S, y se la vigilará periódicamente. 192. 3. Se produzca el agotamiento del reanimador. Hay 2 situaciones que pueden poner en peligro la vida de una persona consciente: hemorragia profusa y la asfixia por atragantamiento. Pauta para aplicar el masaje cardíaco externo. 1. Arrodillarse en cualquiera de los 2 costados del paciente. Este debe estar en decúbito supino, zumbado boca arriba, sobre una superficie dura. 2. Colocar el talón de una mano sobre el punto de presión en la mitad inferior del esternón, 2 dedos por encima de la base del apéndice sifoides o punta del esternón, o bien en la unión del tercio medio con el tercio inferior del esternón, y el talón de la otra mano sobre la primera. Entrelazando los dedos de ambas manos. 3. Mantener rectos los brazos y utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión. 4. Presionar sobre el esternón hacia abajo, con la fuerza necesaria para desplazar el esternón. Unos 4 o 5 centímetros. 5. Realizar ciclos de 1 segundo, medio sec, para la compresión y el otro medio para la descompresión. 6. No despegar las manos del tórax con cada compresión. 7. La frecuencia recomendada actualmente es de 100 compresiones por minuto. La secuencia de la RCP descrita anteriormente es válida para todas las edades. Únicamente hay diferencias en la técnica. Niños de 1 a 8 años. 1. Localizar el punto de compresión, un dedo por debajo de la línea imaginaria que une los
Pezones, en la parte media del tórax. 2. Presionar colocando el talón de una mano. Profundidad de compresión, de 1,3 a 1/2 del diámetro antero-posterior del tórax o entre 2,54 cm. 3. Las ventilaciones serán suaves. Niños menores de 1 año. 1. Ventilación boca a boca nariz. 2. Localizar el punto de compresión, un poco por debajo de la línea imaginaria que une los pezones, en la parte media del tórax. 3. Presionar colocando dedos tercero y cuarto, corazón y anular. 4. Profundidad de compresión, 2-3 cm. Las ventilaciones serán muy suaves. 193. 4.5. Quemaduras. Las quemaduras son lesiones de los tejidos blandos, producidas por agentes físicos, llamas, radiaciones, electricidad, etc. o químicos. Una quemadura grave puede poner en peligro la vida del accidentado y requiere atención médica inmediata. Tipos de quemaduras. 1. Según la localización. Signo de interrogación. Las quemaduras son más graves en las zonas de las manos, cara y genitales. 2. Según el agente causal. Signo de interrogación. Térmicas, producidas por la acción de un agente a alta temperatura, llamas, sólidos, líquidos y gases calientes o vapor, radiación solar. Signo de interrogación por congelación, debida a la acción de un agente a baja temperatura. Signo de interrogación. Químicas, por la acción de sustancias y productos químicos. Signo de interrogación. Eléctricas, derivadas del paso de corriente eléctrica. 3. Según la profundidad. Signo de interrogación. Primer grado, afectan a la capa superficial de la piel, epidermis, que no resulta destruida, sino simplemente irritada. Provocan dolor y enrojecimiento. La curación es espontánea en 3 o 4 días. Las quemaduras solares. Signo de interrogación. Segundo grado, la lesión que producen es más profunda y afecta a la epidermis y a un espesor variable de la dermis. Se caracterizan por la aparición de ampollas rojizas y húmedas, llenas de un líquido claro, flictenas, y cierto dolor. La curación con métodos adecuados se produce entre 5 y 7 días. Signo de interrogación. Tercer grado, se produce una destrucción profunda de todas las capas de la piel incluso tejidos más profundos. Se caracterizan por una lesión de aspecto entre lo carbonáceo y el blanco nacarado, escara, y por ser indoloras debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas de la zona. Actuación en incendios. 1. El rescatador se asegurará de que no corre peligro. 2. Si debe acudir a una zona en llamas o entrar solo en un edificio, llevar un pañuelo mojado en agua fría en la cara y desplazarse arrastrándose por el suelo, con una cuerda de seguridad. 3. Intentar eliminar la causa, apagar fuego, y, si no es posible, apartar al herido de la fuente de calor. 194. 4. Si el herido está en llamas y corriendo, tenderlo en el suelo y apagarle el fuego cubriéndole con una manta que no sea sintética. Si no tenemos nada, le haremos rodar por el suelo. 5. Valorar al quemado, signos vitales, consciencia, respiración, circulación, etc. Tener presente que puede padecer asfixia por inhalación de humos, intoxicación por monóxido de carbono. Aparte de la quemadura, proceder a practicar reanimación cardiopulmonar, RCP, si fuera necesario. 6. Tranquilizar al herido. Retirar vestiduras y objetos que puedan comprimir como anillos, pulseras, cinturones, etc. Cuidadosa y rápidamente. Nunca se retirarán las ropas adheridas a la piel. Si es necesario, se cortarán las ropas. Actuación en quemaduras térmicas. 1. Lavarse las manos y colocarse unos guantes. Exponer la zona quemada bajo un chorro de agua.
Nunca hielo, durante 10 minutos por lo menos. 2. Cubrir la zona con gasas estériles, a ser posible empapadas con suero fisiológico o agua. Sujetar las gasas con un vendaje que no oprima, nunca comprimir. Elevar la zona afectada. Para evitar la inflamación. En grandes quemados abrigarles para evitar que se enfríen. Trasladar a un hospital, en grandes quemados en posición lateral de seguridad, PLS, para evitar la aspiración de un posible vómito. Actuación en quemaduras químicas. 1. Retirar la ropa de la zona afectada lo más pronto posible, a mayor tiempo de contacto de la sustancia con la piel, mayor gravedad y profundidad. 2. Lavar inmediata y abundantemente con agua, al menos durante 20 o 30 minutos, lavado prolongado, teniendo especial cuidado con las salpicaduras. 3. El agua puede ser aplicada directamente del grifo del lavabo o mediante diversos dispositivos, como las duchas de seguridad o en su defecto las duchas convencionales y las duchas lavaojos o lavaojos portátiles. 4. Acudir a un centro sanitario. Durante el transporte, se puede continuar aplicando agua con una botella, etc. 4.6. Heridas y hemorragias. Discontinuidad de la piel. Al romperse la misma, su capacidad protectora disminuye y se incrementa el riesgo de infección. A. Tipos de heridas atendiendo al mecanismo u objeto que las produce, se pueden clasificar del siguiente modo. 1. Heridas incisas, los objetos que las producen tienen un filo. Bordes regulares limpios. 195. Sangran mucho. Poco profundas. Se infectan poco. 2. Heridas punzantes, causadas por objetos con punta. Son pequeñas y profundas. Sangran poco. Se infectan mucho. 3. Heridas contusas, producidas por golpes de objetos que no tienen ni punta ni filo. Puñetazo, martillazo, punto de bordes y sangrado irregular. Se suelen infectar y complicar. B. Síntomas. 1. Dolor, sobre todo en las sufridas en cara y manos. 2. Hemorragia, arterial, venosa o capilar por destrucción de los vasos sanguíneos. 3. Separación de los bordes de la piel afectada. C. Actuación. 1. Preparar gasas, antiséptico, tiritas, guantes, desinfectar pinzas y tijeras, limpiándolas con una gasa empapada en alcohol y luego secándola con otra estéril, etc., todo sobre una superficie limpia. 2. Lavado de manos con agua y jabón. 3. Ponerse guantes desechables. 4. Descubrir la herida, recortar pelo, cabello, etc. Lavarla con abundante agua y jabón o con un antiséptico. Limpiarla con gasas estériles desde el centro hacia la periferia. 5. Si se observan cuerpos extraños sueltos, tierra, piedrecillas, etc., retirarlos realizando un lavado a chorro con suero fisiológico para arrastrarlos y barra o con la ayuda de gasas estériles o pinzas. Si están incrustados no retirarlos. 6. Secar la herida adecuadamente con unas gasas desde el centro de la misma hacia la periferia. 7. Aplicar un antiséptico tipo povidona yodada. 8. Cubrir la herida con un apósito estéril, usar las pinzas y nunca aplicar la gasa sobre la herida. Por la cara con la que se contacta para sujetarla. Fijar el apósito con esparadrapo o vendas. Sí. El apósito se empapa de sangre, colocar otro encima sin retirar el primero. 9. Ante cualquier herida que no sea eminentemente superficial, tras limpiarla y cubrirla con un apósito estéril, se debe trasladar al herido a un centro asistencial, podría requerirse sutura. Hemorragias. Salida de sangre fuera del sistema circulatorio, fuera de las arterias, venas o capilares. En un adulto. Una pérdida de sangre de signo de interrogación medio litro, es tolerado.
Signo de interrogación litro y medio, puede producir shock hipovolémico y muerte. Signo de interrogación más de 3 litros, produce la muerte rápidamente por colapso. 196. Tipos de hemorragias. 1. Hemorragia capilar o superficial, compromete solo vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Generalmente es escasa y se puede controlar fácilmente. La sangre sale a modo de pequeños puntitos sangrantes. 2. Hemorragia venosa, se caracteriza porque la sangre es de color rojo oscuro y su salida es continua, de escasa o de abundante cantidad. 3. Hemorragia arterial, se caracteriza porque la sangre es de color rojo brillante, su salida es abundante, a borbotones y en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación. Actuaciones en caso de hemorragias externas. 1. Lavarse las manos. 2. Colocarse guantes. 3. Evitar que el herido esté de pie por si se marea. 4. Compresión directa del punto sangrante. 5. Liberar la zona de la herida de ropas para ponerla al descubierto. 6. Cubrir la herida con gasas, pañuelos, el material, que no desprenda hebras, más limpio de él que se pueda disponer. 7. Comprimir la zona afectada durante un mínimo de 10 minutos, elevando a la vez el miembro afectado, de forma que el punto sangrante se encuentre más alto que el corazón. 8. No retirar nunca el apósito inicial. Si la herida sigue sangrando, añadir más gasas. 9. Sujetar las gasas con vendaje compresivo. 10. Si a pesar de lo anterior el accidentado sigue sangrando, comprimir con la yema de los dedos la arteria correspondiente a la zona de sangrado, contra el hueso subyacente y siempre por encima de la herida. 11. Según la localización de la hemorragia, se debe presionar. Signo de interrogación: hemorragia en miembros inferiores, con la base de la palma de una mano en la parte media del pliegue de la ingle. La presión se hace sobre la arteria femoral. Esta presión disminuye la hemorragia en muslo, pierna y pie. Signo de interrogación: hemorragia en cabeza-cuello, con el dedo pulgar en la arteria carótida, en la cara lateral y zona media del cuello del lado de la hemorragia, y el resto de la mano en la parte posterior del cuello. Signo de interrogación: hemorragia en hombros, con el pulgar en la arteria subclavia, en el hueco existente próximo al cuello, por encima del extremo de la clavícula, en el lado de la herida, y el resto de la mano en la parte posterior del hombro. 197. Signo de interrogación: hemorragia en brazos, con el pulgar en la arteria axilar, en la parte media del hueco de la axila, y el resto de la mano en la parte posterior de la axila sin levantar el brazo. Signo de interrogación: hemorragia en antebrazo y mano con los dedos en la arteria humeral y el resto de la mano en la parte posterior del brazo, con una ligera elevación del mismo. No conviene olvidar que esta técnica reduce la irrigación de todo el miembro y no solo de la herida, como sucede en la presión directa. Por ello, si la hemorragia cesa después de 3 minutos de presión, debemos soltar lentamente el punto de presión directa. Si por el contrario continúa, debemos volver a ejercer presión sobre la arteria. Torniquete siempre debe ser la última opción, y solo se aplicará si 1. Fracasan las medidas anteriores. 2. La hemorragia persiste de forma que pueda implicar la pérdida de la vida del accidentado, por ejemplo en las amputaciones. 3. El número de accidentados con lesiones vitales sobrepasa al de socorristas y no se puede estar atendiendo en todo momento a cada uno de ellos. Aspectos a tener en cuenta. 1. Ejecutarlo en el extremo proximal del miembro afectado, lo más cerca posible del tronco o del abdomen según se trate del brazo o de la pierna respectivamente. 2. Utilizar una banda ancha. Anotar la hora de colocación. Ejercer solo la presión necesaria.
Para detener la hemorragia. No aflojarlo nunca. 3. Colocar la venda 4 dedos por arriba de la herida. 4. Dar 2 vueltas alrededor del miembro. 5. Hacer un nudo simple. 6. Colocar una vara corta y fuerte y hacer 2 nudos más. Girar la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. Trasladar al herido a un centro sanitario. Hemorragias internas, son difíciles de detectar y siempre precisan tratamiento médico urgente. Podemos sospechar una hemorragia interna por la existencia de fuertes traumatismos con síntomas y signos de fallo circulatorio, piel pálida fría y sudorosa, pulso débil y rápido, respiración rápida y superficial, inquietud, ansiedad, somnolencia. Deben tomarse medidas de soporte vital básico, vigilar conciencia, respiración y pulso, etc., hasta la llegada de atención especializada o proceder a la evacuación urgente, preferentemente en ambulancia, controlando siempre los signos vitales. Conciencia, respiración, circulación, etc. 4.7. Botiquín de urgencias. El botiquín es un recurso básico para las personas que atienden en un primer momento a una víctima. 198. Debe existir un botiquín en todos los lugares donde haya concentración de personas. Recomendaciones generales. 1. El botiquín debe estar en un lugar fresco y seco. 2. El botiquín no tendrá cerradura para facilitar el acceso. 3. Los envases de la medicación deben permanecer bien cerrados. 4. El material dentro del botiquín estará ordenado y etiquetado. 5. El contenido del botiquín será revisado una vez al año por lo menos. 6. Al desechar los medicamentos, hazlo en contenedores a tal efecto en las farmacias. Elementos esenciales. 1. Antisépticos, son productos o sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección. Ej. Povidona yodada, clorexidina, alcohol al 70%, suero fisiológico, y jabón. 2. Material para curas, se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, para prevenir la contaminación e infección. Ej. Gasas, compresas, apósitos. Vendas, depresores linguales, esparadrapo, algodón. 3. Instrumental y elementos adicionales, guantes desechables, pinzas, tijeras, termómetro. Pañuelos desechables, cuchillas de afeitar, bolsas de plástico, vasos desechables, lista de teléfonos de emergencias y manual o folleto de primeros auxilios. 4. Medicamentos, el botiquín contendrá principalmente analgésicos y antiinflamatorios. Ej. Aspirina, nolotil, gelocatil, termalgin, ibuprofeno, espidifen, neobrufen, fastum, pomada. 4.8. Consultas a distancia. Se recomienda tener a mano el teléfono del centro de atención primaria del usuario /a para que podamos contactar con su médico o enfermera, ya que ellos tienen la historia sanitaria y nos pueden indicar las pautas necesarias a seguir. También puede ser necesaria la consulta con el coordinador /a del servicio, ante la aparición de determinadas necesidades en la atención de nuestros usuarios /as, así como en determinadas circunstancias relacionadas con nuestra seguridad o actuación profesional. Cuando la situación que tenemos delante es demasiado aparatosa o se escapa de nuestros conocimientos, debemos insistir en el 112 para que los especialistas que allí trabajan nos asesoren en la distancia y podamos ir aplicando los primeros auxilios mientras esperamos a la llegada de los servicios de emergencia. 4.9. Prevención de riesgos en el entorno de la persona dependiente. Las personas del entorno de una persona mayor con tendencia a caerse, han de hacer lo imposible para que no se produzcan. 199. Las caídas se pueden prevenir. 1. En la cocina, no debe dejarse el suelo mojado o con agua derramada, una buena iluminación
Los armarios y utensilios para cocinar serán de fácil acceso, para impedir el uso de taburetes o escaleras para acceder a coger los platos, por ejemplo. 2. En el baño, es conveniente adecuarlo a sus limitaciones y o necesidades físicas. 3. En el resto de la casa, evitar los juguetes desperdigados por el suelo o tapados por alfombras. Fijar las alfombras con redes de goma antideslizantes, o eliminarlas si su fijación es imposible. Conviene evitar los suelos muy pulimentados y resbaladizos. Utilizar una adecuada iluminación para que la persona mayor pueda ver por dónde anda. 4. En el exterior de la casa, recordarle que, al bajar las escaleras deberá agarrarse siempre a la barandilla o pasamanos, si no existieran estas se agarrará del brazo de alguna persona o ponerse por delante. 5. Durante la movilización, intentar que se levante muy despacio y en varios movimientos. Desde la posición de tumbado, pasar a la de sentado y una vez seguro de no marearse. Levantarse. Evitar los movimientos bruscos que pueden hacer perder el equilibrio fácilmente. 4.10. Atención especial a la prevención de riesgos laborales. Riesgos debidos a la movilización de personas dependientes. La movilización de personas conlleva acciones de levantar, bajar, sostener, desplazar, estirar o empujar, lo que puede provocar lesiones, principalmente en la espalda, tales como lumbalgias, hernias discales, etc. También sobrecargas en brazos y manos que, en función de la repetitividad y las posturas, pueden desencadenar afecciones musculoesqueléticas de la cuidadora o cuidador. En la atención domiciliaria se acentúa la adopción de posturas forzadas ya que la mayoría de los domicilios no están adaptados a las necesidades de usuarios /as y trabajadores /as. Durante la movilización de personas dependientes puede haber movimientos imprevistos e incontrolados que dificulten la tarea y conlleven riesgo de caída del cuidador o cuidadora. Medidas preventivas. Las recomendaciones generales para combatir los riesgos en una movilización son: 1. Reducir las movilizaciones innecesarias. 2. Usar ayudas mecánicas siempre que sea posible. 3. Caso de no disponer de ayudas mecánicas, solicitar ayuda de otras personas para realizar la movilización. 4. Formación específica en movilización de personas dependientes y en utilización de equipos. 200. Mecánicos de desplazamiento. 5. Utilización de técnicas para la movilización. 6. Conocer al usuario y a sus necesidades para adaptar las técnicas de movilización y utilizar el equipo más adecuado. 7. Organizar pausas y descansos para prevenir lesiones por posturas forzadas. 8. Utilizar calzado antideslizante y vestimenta adecuada. 9. Evitar almacenar o dejar objetos a ras del suelo y cerca del lugar de manipulación. Riesgos debidos a las características de salud higiénicas del dependiente. Las trabajadoras es que atienden a dependientes están expuestas os a riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. La exposición a estos agentes biológicos se da básicamente en las tareas de aseo personal o en cualquier otra tarea que suponga el contacto con algún fluido personal del usuario o usuaria. En las personas de la tercera edad debe tenerse en cuenta además, que son un grupo de riesgo para determinadas enfermedades contagiosas, gripe, herpes zóster, hepatitis B. En algunas situaciones puede haber conflicto entre 1. El derecho de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados de enfermedades contagiosas de los usuarios y usuarias. 2. El derecho a la confidencialidad de los datos médicos de las personas dependientes. Una solución que respeta ambos derechos es que la información médica quede en manos del personal médico, y que la empresa garantice a las trabajadoras es las medidas de prevención necesarias en
Función de las enfermedades de las personas dependientes, sin necesidad de conocer la patología concreta infecciosa que éstas padecen. Medidas preventivas. Las medidas de prevención y control deben adecuarse al tipo de agente biológico, a la fuente de infección y al modo de transmisión de la enfermedad. Las recomendaciones generales para combatir los riesgos biológicos son: 1. Vacunación ante hepatitis B, por poder estar en contacto directo o indirecto de sangre u otros fluidos. 2. Utilización de equipos de protección individual, guantes, bata o mascarillas, según el procedimiento que se vaya a realizar con el usuario /a. 3. Utilización de protocolos con procedimientos de trabajo seguros ante el contagio. 4. Formación e información sobre agentes biológicos, así como las medidas de prevención y protección de los mismos. Riesgos debidos a las características de la organización del trabajo. 201. Los riesgos psicosociales son las características de la organización del trabajo, que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicofisiológicos a los que también llamamos estrés. 1. El exceso de exigencias psicológicas en el trabajo. 2. El desgaste emocional que sentimos al implicarnos con la problemática de las y los usuarios. 3. Conflictos y diferencias que puedan surgir en la relación con familiares y o usuarios /as, así como no poder decir muchas veces lo que pensamos en pro de nuestra profesionalidad. 4. La supervisión de personas con discapacidad psíquica y o afectadas de Alzheimer, que requiere atención constante. 5. La muerte de una persona a la que se ha cuidado de manera intensa, continua y de forma integral, ante el exceso de exigencias psicológicas. 1. Rotar el trabajo con los usuarios /as asignados /as, con el fin de hacerlo más equitativo, y para no vincularnos emocionalmente en exceso con los usuarios /as. 2. Establecer protocolos de atención a residentes y familiares que permitan manejar las situaciones conflictivas o de tensión. Bibliografía. Sánchez Carazo, Carmen, 2003, La intimidad un derecho fundamental de todos Madrid. Portal Mayores. Martínez, Teresa. 2017. La intimidad en el cuidado. Signo de interrogación abierta un derecho respetado. Gerontología.blogspot.com. Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Referencia BOEA 2006-21990. Consorcio de Servicios Sociales. Código deontológico de la profesión de auxiliar de ayuda a domicilio. Albacete. Moya Bernal, Antonio. 2006. Trabajar con personas mayores, reflexiones desde la bioética. Madrid. Portal Mayores. Quero García Manuel, Delgado Arcas Sonia, 2013. Humanización en los cuidados y la relación de ayuda. Enfermería docente. PAC 34. Meza Dávalos, Erika, García, Silvia, Torres Gómez, A, Castillo, L, Sauri Sauret, S, Martínez Silvia. B. 2008. El proceso de duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. México. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas. Diputación de Córdoba, 2009. Guía de Intervención Psicosocial y Cuidados de Duelo. 202. Sebastián Herraz, Margarita, Valle Gallego, Isabel, Vigaria Cerrato, Ángela. Guía de Orientación en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación de dependencia, productos de apoyo para la autonomía personal. IMSERSO. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Servicio Andaluz de Salud. 2012. Manual de Procedimientos de Enfermería. Sevilla.
Auxiliares de Enfermería del Servicio Madrileño de Salud. Sermas. Dietas terapéuticas. Editorial. MAT. Consejería de Sanidad. 2013. Recomendaciones dietético-nutricionales del Servicio Madrileño de Salud. Ferrandis Tebar, Vanessa. 2013. Farmacología para fisioterapeutas. Castilla y León. Colegio Profesional de Fisioterapeutas. Puentes Sayago, Nuria, Farrouales, Sara, Ibáñez Vidal, Cornelia. Las constantes vitales. Procedimientos básicos de enfermería. Bubok Publishing. S.L. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 2013. Inhalación, aerosolterapia. Madrid. Consejería de Educación. Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos. Guía de Primeros Auxilios. Guía sobre Discapacidad y Desarrollo. COCENFE. Fernández Soto, Pilar. 2005. El Servicio de Asistencia a Domicilio. Vigo. Ideas propias editorial.